Hola, ¿me escucháis? ¿Sí? Hola. Vale, Buenas tardes. Sí, te dis- escuchamos. vale. Disculpar, es que, pues bueno, hoy ya sabéis que siempre pasa algo, para empezar. No hay conexión a internet aquí en Info 4 y estoy con mi portátil. Entonces no sabía si se iba a escuchar bien. O sea que, bueno, pues nada. ¿Me escucháis? Pues eso es lo importante. Ya lo solucionaremos. Vale. Bueno, pues nada, ya ha pasado lo peor, ¿no? Ya empezamos otra vez y ya habéis terminado todos los exámenes, o sea que ya podéis respirar. Bueno, ahora queda todavía la sensación, ¿no? De qué habrá pasado. Pero bueno, a ver, en IP1, obviamente como era de esperar, ya os digo que no ha suspendido a nadie. Sí quería preguntaros porque bueno, tengo las notas, no las he subido todavía porque yo no sé si hay alguien que tiene inconveniente en que no las haga públicas. O sea, tengo un Excel preparado con las notas, pero bueno, pues si hay alguien o que quiere que se la dé individualmente por el motivo que sea, pues que me lo diga. Porque ya sabéis que antes de nada yo pregunto por si acaso hay algún problema. Lo más cómodo para mí, pues es eso, como sois tantos, subir un Excel con nombre y apellidos y la nota, que en general son bastante buenas todas, o sea que, bueno, pues como era de esperar, ¿no? Porque el examen era bastante fácil. Y de IP2, pues igual. Entonces, sí es cierto que obviamente os conectáis los que os conectáis, pero bueno, eso ya no es mi problema. Yo cuento con la Pilar, opinión. Dime, Pilar, ¿las podrías decir ahora las notas, por favor? Que yo no. luego, como me tengo que ir a trabajar, no me puedo conectar a IP2 tampoco. Ya, bueno, pues no te preocupes porque quiero decir que las notas las voy a colgar. O sea, ahora no me voy a poner a decir notas uno por uno, pero si no las puedes ver hoy, las ves mañana, no te preocupes. Quiero decir que, o a lo largo de la semana. De hecho, entiendo que todavía no os han dado ninguna nota, o sea que tampoco pasa nada. Yo las cuelgo. O sea, lo que no voy a dar ahora es estar perdiendo el tiempo de la clase en daros las notas uno a uno. Principalmente porque ya te digo que encima vamos súper tarde de tiempo. Pero que bueno, que las coges, las ves mañana o, bueno, si hoy no las vas a poder ver en cualquier caso, ni aunque sea esta noche, pues a ti particularmente te envío un correo con la nota, pero vamos, que las notas van a estar ahí colgadas toda la semana. O sea que no os ¿Dónde se preocupéis. pueden ver? ¿Perdón? ¿Dónde se pueden ver colgadas? Me refiero en qué apartado del aula virtual. Bueno, pues colgaré en la presentación del curso, en el primer apartado, pues pondré una notificación, igual que las notificaciones de cualquier otra cosa que os saltan, de notas, examen IP2 febrero. Punto. Y ya está. Vale. Sin, Gracias. sin complicarnos nada a vosotros. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con contratación. Que este tema tiene tela y que, bueno, pues como os dije, la idea de este examen, de hecho,
perdonar. Perdona. Ana, yo aquí no tengo conexión a internet. No sé qué ha pasado. No, de hecho estoy con mi portátil. Es que ha venido una compañera. Entonces, no sé, inténtalo a lo mejor. Pero tampoco se tiene la... No, pero esto es porque está... A ver. A ver si no te escucho yo. ¿Y cómo se está grabando la clase? Bueno, las compañeras me han dicho que me escuchan bien. Eso sí, me escucháis bien, ¿verdad? Hola, ahora mismo sí. Se ha ido Vale. hace un momentito, pero Y ahora esto, mismo se sí, te se ha escucha. ido, se ha ido. Y se te ve también. Vale. Venga, genial. Pues vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar. Les estaba diciendo que si no tienes inconveniente en que cuelgue las notas en un Excel con los datos públicos de todos, porque para mí es mucho más cómodo que enviarlas. El año pasado algún profesor lo hizo así. Pero bueno, pues si hay alguien que tiene algún inconveniente, no, las notas son buenísimas todas. O sea, como era de esperar. Pero bueno, para que lo sepáis. Yo sí tengo conexión, ¿eh? ¿Tú sí? Pues yo no sé este ordenador, no sé. Luego será una tontería. Pero... Pues no. Bueno, vamos a por ello. Contrato de trabajo y tiempo de trabajo, es decir, jornada de trabajo, ¿vale? Lo que vamos a ir viendo es los diferentes contratos de trabajo que están vigentes a día de hoy, principales características, porque, bueno, pues toda la información, en cualquier caso que queráis adicional, pues también está en lo que es el Estatuto de los Trabajadores y en la propia página del Servicio Público de Empleo. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar un poquito en todo lo que es aquellos requisitos que hay aquí en España para trabajar o para establecer un contrato de trabajo, es decir, quién puede firmar un contrato de trabajo y en qué situación, el periodo de prueba, las modalidades de contratación y todo lo que nos dice el estatuto con respecto a lo que es la jornada de trabajo, ¿vale? La regulación que en principio hay. ¿Sigue sin poder? Bueno, pues no sé. Luego cuando venga Jesús que intente hacer. Que lo mismo se nos escapa algo a nosotros. Y eso que tú controlas más. Se da conexión, o sea, no sé. Bueno, contrato de trabajo. Ya sabemos que el contrato es un acuerdo privado, es un pacto privado que se realiza entre lo que es el empresario o la persona que en ese momento representa lógicamente a la empresa y el trabajador. ¿Cuál es la contraprestación? Bueno, pues en este caso el trabajador se obliga a prestar pues, una serie de servicios o se compromete a prestar una serie de servicios, ¿vale? Por cuenta ajena y bajo la dirección del empresario. Acordaos de los 5 requisitos para la jornada laboral, esa parte de dependencia que teníamos, bajo su dirección, pues a cambio de una retribución, ¿vale? Una retribución monetaria a día de hoy. Antes era diferente, pero bueno, a día de hoy tiene que ser monetaria y además, pues bueno, el salario es un derecho al cual, como sabéis, pues no podemos renunciar, igual que a las vacaciones, ¿vale? Acordaos que al final, bueno, pues está todo como hilado. Entonces, la firma de esta contraprestación, de este contrato de trabajo, supone pues una serie de derechos para lo que son el trabajador, que se convierten lógicamente, aparte de la retribución, en una serie de obligaciones para el empresario, ¿vale? En cualquier caso, pues ambos tienen una serie de derechos y deberes en cuanto se firma, pues bueno, y se pacta ese contrato. Ahora veremos, pues bueno, veremos algunos ejemplos de contratos de trabajo. Yo os digo que en la página del Servicio Público de Empleo están todas las modalidades, que os las podéis descargar y que, bueno, van variando también un poco en función de las bonificaciones que ese año están atadas a cada modalidad de contrato por parte de la Seguridad Social, pero bueno, veremos algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, elementos del contrato, es decir, ¿qué requisitos tiene que tener un trabajador para firmar un contrato de trabajo? De entrada, la edad
para trabajar en España son los 18 años, ¿vale? Pero a partir de los 16 años, pues se puede realizar un contrato de trabajo entre los 16 y los 18 con determinadas condiciones. ¿Cuál es la condición? Pues que entre los 16 y los 18 puedes celebrar un contrato de trabajo siempre con la autorización de tus padres o tutores. Y siempre que dicho trabajo no sea un trabajo en horario nocturno, ¿vale? O que sea considerado peligroso o insalubre. Ahí sí hay. Pues debe ser la conexión que no, ni lo he mirado. Bueno, mira. Ya me voy a poner a mirar cabres luego, pues cámbiate. Ah, bueno, que tú tienes el tuyo. El del móvil porque está muy bonito. Ah, vale. Vale, dicho esto, reseteo. Edad mínima para trabajar en España, 16 años. Entre los 16 y los 18 tienen que estar autorizados por sus padres o tutores legales, siempre y cuando, vuelvo a repetir, no sea un trabajo en horario nocturno, que nunca, bajo ningún concepto, lo pueden realizar, o que sea un trabajo, pues bueno, peligroso o insalubre, ¿vale? Que se denomina así. Hay una excepción que es lo que se conoce como emancipación, ¿vale? Y que en ese caso, si un menor de 18 años, entre los 16 y los 18, pues está emancipado, no hará falta, en este caso, la autorización de, pues uno, en este caso, de los padres. ¿Cuándo un menor de 18 años puede estar emancipado? No. Pues en el caso de que esté casado, es decir, de que haya un matrimonio, que ya implica... Sí, menor de 18. Entre los 16 y los 18, si estás emancipado, emancipado significa que eres independiente a nivel de tutores legales y podrías firmar un contrato de trabajo, pero emancipado, el único caso que se me viene es que hayas conseguido la emancipación, pues porque tus tutores legales te han dado permiso para casarte, el matrimonio implica que ya eres emancipado. Tiene que haber un previo aviso de los Sí. Sí, claro, eso sí, ¿vale? O bien se me ocurre por concesión judicial. ¿Por qué motivos? Pues porque a lo mejor seas independiente económicamente y tus padres no estén vivos o estén en la cárcel o sea, tiene que haber o una concesión judicial o una autorización previa por parte de los tutores para que haya una emancipación en cualquier caso, ¿vale? Entiendo que son los menos casos, pero pues bueno, algunos los hay. Sí, porque es verdad que pues hay colectivos pues, en los que se casan muy prontito, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, los menores de 16 años, acordaos, que es verdad que bueno, lo pongo allí, quitando todo lo que es la relación laboral ordinaria, sí podían trabajar. Acordaos que había relaciones especiales, una relación laboral especial en el que se consideraba, sobre todo la parte de espectáculos públicos, que todo lo que tiene que ver en espectáculos públicos y demás, sí pueden trabajar siendo menores de 16. Pero bueno, lo mismo, siempre previa autorización de los padres, de lo que es la autoridad laboral y siempre que no suponga un peligro pues, para su salud, su integridad física y psicológica. Ahí la coletilla siempre va a aparecer, siempre aparece en el estatuto, ¿vale? En cualquier caso, lo importante es que menores de 18 años, ¿vale? Menores de edad, independientemente de que puedan trabajar en esa franja de 16-18, no pueden realizar nunca trabajo nocturno, ¿vale? Nunca, salvo situaciones de fuerza mayor, que se llama, ¿vale? Que ya las hemos comentado en algún momento. Pues que de repente se produzca un desastre en la empresa, pues un incendio, una inundación, condiciones ya más que adversas, ¿vale? Pero por norma general no pueden trabajar en horario nocturno. Ni tampoco realizar horas extraordinarias. Los menores de edad, ni trabajo nocturno ni horas extraordinarias, ¿vale?
Luego, antes de continuar, sí comentaros que hay un requisito, lógicamente, de nacionalidad para trabajar aquí en España, que es ser ciudadano de la Unión Europea en general, que ya sabéis que existe libre circulación de personas y servicios, y eso implica que se puede contratar sin un permiso de trabajo, dentro de lo que es cualquier país de la Unión Europea o del espacio Schengen que tenga, pues bueno, algún convenio regulador con España. Si quieres trabajar en España siendo extracomunitario, es decir, que no perteneces al bloque de la Unión Europea, pues necesitarás permiso de trabajo y de residencia para ser contratado, ¿vale? Eso por norma. Vale. Más cosas. En el caso de, pues bueno, de querer contratar, claro, tú eres autónomo, puedes contratar a tu mujer, puedes contratar a tu hijo, puedes contratar como por cuenta ajena, ¿vale? ¿Cómo se realiza? Bueno, pues como especifico ahí, en principio puedes contratar como trabajador a tu hijo por cuenta ajena, cotizando por él en el régimen general, por él o ella, siempre y cuando, pues bueno, esté bajo tu amparo y sea menor de 30 años. O que siempre es un colectivo vulnerable y que la norma no se aplica, pues que tenga algún problema de discapacidad, ¿vale? Algún problema que esté dentro del colectivo de discapacidad. Eso con respecto a los hijos. Bueno, y por lo demás, tampoco es importante. Vale, con respecto a la forma y la duración de los contratos. Los contratos de trabajo pueden celebrarse, bueno, por escrito o de palabra. De palabra significa por escrito o verbal. Pero las excepciones para realizar un contrato verbal son únicamente, a día de hoy, 2. Que el contrato sea un contrato indefinido, ordinario, o que sea un contrato temporal con una duración menor a 4 semanas. Luego lo veremos, ¿vale? En esos casos se podría realizar el contrato de forma verbal, independientemente de que luego se cotice, lógicamente, a la Seguridad Social. Eso no tiene nada que ver. Pero sí se podría celebrar de palabra. No obstante, ¿vale? En principio, si tú exiges como trabajador, aunque sea una de estas modalidades, y siempre tiene que ser a jornada completa, en los casos de que se pueda celebrar de forma verbal. Si tú exiges como trabajador que sea por escrito, pues tendrá que ser por escrito, ¿vale? O sea, que ahí no... Por una cuestión de propia cobertura, normalmente no se suelen celebrar contratos verbales, la verdad. Pero la ley sí te lo permite, ¿vale? En esos dos casos. Y además, como os pongo ahí, cualquiera de las partes pues podrá exigir que el contrato se celebre por escrito. Con respecto a la duración, bueno, pues la duración del contrato en principio se puede concertar por tiempo indefinido, es decir, que en principio habría una fecha de inicio, pero no habría fecha fin. La única forma de finiquitar un contrato indefinido pues sería o bien que tú presentaras tu baja o bien pues, un despido. Ya veremos las formas de extinción del contrato en otro tema. O bien un contrato temporal o formativo, que ahora veremos los tipos de contratos que hay, en el que hay una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿vale? Eso con respecto a la duración. También existe la posibilidad de que nos encontremos con contratos que se llama, que son ilegales, ¿no? En fraude de ley. Es decir, cuando en el fondo se persigue esquivar la ley de alguna forma porque no aparece, por ejemplo, el lugar concreto de trabajo, porque se han ido encadenando contratos temporales cuando no se debe. Por XX, ese contrato en fraude de ley, pues en principio equivaldría bajo una sentencia judicial, o bien un contrato indefinido posterior, o bien un contrato nulo, ya se vería, depende un poco de lo que es el puesto, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo? Es decir, ¿qué nos encontramos?
en un contrato de trabajo. Bueno, pues es que vosotros, la mayoría, ya habéis firmado contratos de trabajo. Entonces, pues bueno, básicamente hay una serie de aspectos que se tienen que reconocer que se tienen que reconocer, como digo, obligatoriamente, ¿no? Pues los datos, en principio, identificativos de lo que es la empresa, los datos identificativos de lo que es el trabajador, el tipo de contrato que tiene asociado siempre un código, ¿vale? La fecha de inicio, en principio, y la previsión inicial de la misma, salvo que la previsión inicial siempre, la duración previsible siempre y cuando sea temporal. Grupo profesional y categoría profesional, ¿vale? Que se van a realizar. El periodo de prueba, que es importante porque ahora veremos las implicaciones que tiene el periodo de prueba, ¿vale? Centro de trabajo, es decir, el lugar también obligatoriamente tiene que aparecer. Y luego, pues bueno, jornada, retribución, duración de vacaciones, todas estas cuestiones que en principio aparecen también en el contrato de trabajo. En muchos de ellos es habitual que el contrato no indique nada, ¿vale? Salvo el concepto de según convenio, porque al final, pues bueno, se tendrá que aplicar lo que el convenio colectivo, en este caso del sector, pues aplique en ese caso, ¿vale? Pero bueno, en principio son los datos habitualmente que suelen salir. Fecha, lugar, identificación de las partes, grupo profesional, ¿vale? Y categoría. Y periodo de prueba en caso de que esté pactado, porque no siempre es obligatorio pactar el periodo de prueba, ¿vale? Vale. Luego ahora nos metemos en el periodo de prueba. Comunicación a los servicios públicos de empleo. Bueno, pues la empresa está obligada a comunicar al SEPE, en este caso, en un plazo de 10 días hábiles, ¿vale? Que no naturales, hábiles. Todo lo que es cómo se ha concretado el contrato de trabajo, contenidos, si se ha formalizado o no por escrito, así como las prórrogas o en principio, pues bueno, copias del contrato de trabajo. En caso de que haya representación de los trabajadores, pues en principio también tiene que tramitarse o gestionarse, pues bueno, por lo menos información con respecto a la representación legal que haya en la empresa, si la hubiese, de las personas que han sido contratadas o de las previsiones de contrato. Que no sé si os las pasan. ¿Os pasan las previsiones de contratos? Las copias. Las copias básicas. Sí, eso sí. Pero vamos, eso es del artículo 64. O sea, que... Sí, por eso digo que en principio deberían pasarlas a los representantes legales de los trabajadores. Pero bueno, por eso, como tengo aquí a la compañera, pues la pregunto directamente cuál es el caso. Bueno, ¿cuál es su caso? Vale, bueno, el periodo de prueba. Vale, ¿qué es un periodo de prueba? El periodo de prueba puede definirse como el periodo de tiempo que pactan empresario y trabajador, ¿vale? Para que ambas partes, pues bueno, comprueben si es conveniente que la relación laboral, pues, continúe, ¿vale? Es un acuerdo pactado por escrito en el que se fija, como digo, pues un periodo de tiempo al inicio de la relación laboral durante el cual el empresario podrá, en un momento dado, pues prescindir sin previo aviso y sin indemnizar al trabajador de sus servicios y sin alegar motivos. En cualquier caso, el trabajador en periodo de prueba, pues lógicamente también puede presentar, por así decirlo, su dimisión, sin que, pues bueno, haya en este caso ningún tipo de penalización. Pero sí es verdad que por ética profesional, bueno, yo los periodos de prueba que conozco en principio, pues se ha dado una especie de preaviso. Pero legalmente, en este caso, el empresario puede decirte, mañana no vengas, sin darte, en este caso, motivos ninguno. El periodo de prueba tiene que estar pactado en contrato, ¿vale? Es decir, tú empiezas a trabajar en un trabajo
y si en el contrato de trabajo, que ya sabemos y que hemos comentado en algún momento, que es un pacto privado, porque ya, como sabéis, podemos encontrarnos con diferencias de contratos para similares categorías profesionales porque se han pactado acuerdos diferentes, ¿vale? por determinados principios del derecho laboral. Pero en el caso del periodo de prueba, tiene que estar registrado en el contrato que el periodo de prueba y el tiempo de periodo de prueba que se va a estipular, ¿vale? Si en el contrato no consta específicamente, pues os lo he puesto en negrita, que no hay periodo de prueba, la empresa no puede extinguir el contrato sin causa justa que lo justifique, ¿vale? Es decir, que con eso hay que tener cuidado, que sí es verdad que ha habido algunos fraudes, ¿vale? Deberes y derechos. Bueno, pues mucha gente piensa que el periodo de prueba es un tiempo en el que es cierto que están probando tus aptitudes, cualidades, etc., etc., pero los derechos y deberes que tienes durante el periodo de prueba son los mismos que los que tienes cuando no estás ya en periodo de prueba. Es decir, tienes que estar contratado legalmente, tienes que estar dado de alta en la Seguridad Social, etc., etc. Tienes la retribución correspondiente a tu categoría profesional y posición, ¿vale? Es decir, durante el periodo de prueba, trabajador y empresario tienen los mismos derechos y obligaciones que en cualquier otra situación, ¿vale? Salvo que ambos, como os digo, pues bueno, tienen esa potestad de poder dar por terminada la relación laboral sin necesidad de justificar ninguna causa. Eso sí, ¿vale? Y como os pongo ahí, una vez que el periodo de prueba computa como tiempo de antigüedad, es decir, tú una vez que pasas el periodo de prueba y pasas a formar parte de la plantilla del centro, sea pues continuando tu contrato temporal o tu contrato indefinido o el tipo de modalidad de contratación que tengas, el periodo de prueba computa a actos, ¿vale? De dicho periodo de antigüedad. Ahí, sí, como hemos dicho, son derechos y deberes en el mismo caso que cualquier otro trabajador que ya no esté en periodo de prueba. Vale, la duración. La duración suele venir siempre reflejada en el convenio colectivo, según el grupo profesional, siempre, ¿vale? Sí es cierto, pues bueno, que normalmente, salvo que el convenio no diga nada, lo que dice el estatuto que, pues para técnicos titulados, FP, grado superior o licenciados universitarios, la duración del periodo de prueba no podrá exceder, en el primer caso, de 6 meses y para aquellos técnicos titulados no universitarios o formación profesional de grado medio no podrá exceder de 2. No podrá exceder. El periodo, ya os digo, normalmente estará establecido por convenio colectivo, ¿vale? Normalmente serán, pues bueno, en función de la duración del contrato inicial o de la parte inicial, pues se establecerá así el periodo de prueba, ¿vale? Luego hay determinadas situaciones, pues bueno, por ejemplo, en los contratos para la obtención de la práctica profesional, que es uno de los contratos formativos que veremos, el periodo de prueba no puede ser de un mes. Si el contrato temporal, pues bueno, en principio que se hace es de duración inicial a 6 meses, lo mismo, el periodo de prueba también podrá ser un mes. Y normalmente en empresas pequeñitas de menos de 25 trabajadores, ¿vale? Los periodos de prueba tampoco exceden de 2 o 3 meses, ¿vale? Independientemente de la modalidad de contratación que haya. Sí es importante esta parte que os pongo con respecto al tema de las incapacidades temporales, ¿vale? Es decir, se puede pactar en el contrato que no cuente el tiempo de baja laboral o por nacimiento de hijo. Se puede pactar, se tiene que pactar. De hecho, si queremos que durante el periodo de prueba se interrumpa el periodo de prueba porque sabes que vas a estar de baja, pues oye, mira, me contratas, pero que sepas que en estos 6 meses, yo soy licenciado universitario, tengo 6 meses de periodo de prueba y dentro de 2 meses me van a operar y voy a estar un mes de baja. Si me quieres contratar, que sepas que me va a pasar. Bueno, pues ese mes
de incapacidad temporal, se interrumpe, ¿vale? Interrumpe el cómputo del periodo de prueba, pero tiene que estar pactado, ¿vale? Si no, pues nada. Es un acuerdo que normalmente se hace entre las partes, pero bueno, eso es lo que nos dice la ley. Igual que en el caso de las bajas por riesgo de embarazo o maternidad. Que ojalá se contratara a personas Con un bombo así. que no suele ser el caso. Es que yo muchas veces, pues bueno, muchas veces no, a ver, que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la realidad, es que es así. Y más en el caso de, bueno, pues de estos casos, ¿no? De las mujeres, pero bueno. Vale, en cualquier caso, lo más importante, siempre acudir a vuestro convenio colectivo, a ver lo que nos dice el sector, ¿vale? Y bueno, pues quedaros con la idea de que los derechos son los mismos, que muchas veces nos quedamos pues, bueno, con esa idea de que estamos en periodo de prueba y tal. No, en principio, derechos y deberes de trabajador y bueno, en cuanto a lo que es retribución y condiciones laborales, son las mismas, salvo que pues, bueno, cualquiera de las partes puede dar por finalizado el contrato, ¿vale? Y durante el periodo de prueba, sin necesidad de preaviso y sin alegar, pues bueno, causa en principio motivo alguno. De hecho, si se trata de una mujer embarazada, es el empresario el que tiene que demostrar que su decisión de rescindir el contrato estando en periodo de prueba no ha sido motivada por la situación de embarazo. Porque hace años pasaba bastante. Ahora, obviamente, bueno, yo creo que en ese sentido ese colectivo está súper cubierto y... ¿Y te echaban estando de baja de maternidad? Sí, claro. No, de baja de maternidad. Bueno, te incorporabas y te echaban. Embarazada. Es decir, Sí. Tú estás en periodo de prueba, te quedas embarazada. Y el empresario, en principio, en periodo de prueba, no tiene por qué justificar causa alguna. Y te echaba. Claro, ya, también éramos tontas de decir que se había quedado embarazada. Claro, bueno, a ver, sí. Pero ya desde hace años, la ley sí obliga, en caso de que esté embarazada, a demostrar que el empresario no ha rescindido ese contrato en periodo de prueba por ese motivo. Igual que preguntas en una entrevista que si quieres tener hijos. Claro, eso es discriminación, sí, en principio sí. Lo que pasa es que, bueno, a ver, es discriminativo si quieres tener hijos, y cuál es tu estado civil, qué orientación sexual tienes. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que en ese sentido, puesto que todavía no hay una relación laboral, no hay un vínculo laboral, pues ahí las posibles multas, sanciones, penalizaciones, tal, están como abiertas. Pero, ¿no? tampoco nos viene. Claro, y efectivamente, o sea, simplemente, pues, pero es más, que yo no sé qué pensáis vosotros, pero si yo voy a hacer una entrevista de trabajo, yo siempre lo planteaba cuando las hacía. Y en mi grupo de compañeros, porque, bueno, yo he hecho mucha selección, pero si a mí en una empresa me empiezan a hacer preguntas de ese tipo tan personal, sinceramente me plantearía, claro, si a mí me merece entrar en una empresa que sigue unas políticas o tiene unos valores o unos principios que no van con pues que también depende de la necesidad y la situación, sí. Bueno, antes era mucho más habitual, ahora yo creo que no hay... No sé si habéis tenido alguna... Hoy estáis muy callados. Si habéis tenido alguna entrevista de trabajo donde os hayan preguntado este tipo de cuestiones. Yo que a lo mejor cuando entré en la última empresa. Claro, tú ya llevas tantos años. No habéis tenido casos, ¿no? Uy, estoy aburriendo muchísimo. A lo mejor no se me oye. A ver, me había escrito de que no se te escuche. A ver, espérate. ¿Se me escucha, por favor? No se escucha. Sí, te escuchamos. Madre mía. Sí, perfecto. Sí, se me escucha. Ah, vale. Vale, que no habéis tenido casos, ¿no? No, debe ser que no. Yo no. Ah, vale. Que no hay muchas cosas. Bueno, es que ya sabéis que me gusta hablar mucho. Debe ser de formación profesional, y eso que yo, que soy psicóloga, lo que se me da bien es escuchar. Hablar también. Bueno,
Vale, bueno, pues nada, me alegro entonces que no hayáis pasado por esa situación. Y bueno, y en el caso de algún chico también, ¿eh? O sea, yo quiero decir que hablo y extrapolo todo a todas las situaciones, no solo a las mujeres, ¿vale? Vale, fenomenal. Bueno, pues hasta aquí básicamente un poco las condiciones y requisitos de lo que implica establecer un contrato de trabajo. Lo que vamos a ver ahora son las diferentes modalidades de contratación que básicamente, pues bueno, se pueden dividir. Tenéis ahí una pequeña tablita sobre los tipos de modalidades contractuales que hay, indefinidos, temporales, y bueno, para la formación y el aprendizaje y en prácticas son los dos tipos de contratos formativos que hay. Entonces, lo que vamos a ir viendo es un poco casuísticas de cada uno, ¿vale? Muy por encima. Y porque esto es te puedes coger el estatuto y aprenderte de memoria toda la parte de contratación, ¿vale? Artículo 15, artículo 47, todos los tipos de contrato, te los aprendes todos. Pero bueno, como hay desde la última reforma del 92, ya no, he sido yo, que estoy aquí con el ratón y con el libro. Desde la última reforma del 22 de la ley de... Bueno, pues mira, es que no me responde tampoco el ordenador, ¿sabes? Uy, ciérrate. Pues han desaparecido algún tipo de... Por ejemplo, los contratos por obra desaparecieron como tal y aparecieron los contratos fijos discontinuos, que realmente es una modalidad de indefinido que se inventaron desde mi punto de vista, pero bueno, pues es que tiene una serie de condiciones. Entonces vamos a ir viendo un poquito pues la casuística de cada uno de los más importantes, ¿vale? Y bueno, y si tenéis alguna duda o algún casito que comentar, pues lo vemos. Vale, bueno, los contratos indefinidos. A ver, nos encontramos que el contrato indefinido, por definición, ¿vale? Valga la redundancia, es aquel en que las partes no prefijan la duración de la relación laboral, ¿vale? Por lo que la duración, pues es indefinida, ¿vale? El contrato indefinido puede ser a tiempo completo, pero también hay contratos indefinidos que son a tiempo parcial, que hay mucha gente que en principio se hace la idea de estoy contratada indefinida, pero puedes estar contratada indefinida o fija, como se les llama normalmente, a tiempo parcial. ¿A tiempo parcial qué significa? Que es otra de las dudas que siempre, que bueno, ya lo he dicho aquí en algún momento. Es decir, un contrato a tiempo parcial no es un contrato a media jornada. Puede serlo, pero no necesariamente. Claro, un contrato a tiempo parcial es aquel que está por debajo, un medio, un octavo, un tercio, un cuarto, de lo que el convenio colectivo de la empresa considera que es la jornada completa. Es decir, si tenemos una jornada completa de 38 horas a la semana, pues un contrato de 36 sería una jornada parcial. Un contrato de 8... Un indefinido jornada parcial de 3 horas. No, porque lo que hacen son fijos discontinuos. Sí, eso. No es mínimo para la guarda legal, pero no es para parcial. Yo creo que en ese caso harían fijos discontinuos. Es que yo creo que también depende de las bonificaciones. Hay algún micro que está abierto y se escucha ahí ruido de fondo, chicos. Voy a mirarlo a ver si hay algún mínimo para hacer contratos indefinidos parciales. Pero en ese caso no lo harían un indefinido ordinario. Yo creo que no, porque en principio los contratos indefinidos ordinarios, como están bonificados, o bueno, búscalo, lo vas a buscar. Como están bonificados las cuotas, suelen en este caso tirar de los fijos discontinuos para ese tipo de...
En la legislación laboral española no existe un mínimo de horas semanales o diarias obligatorio para un contrato indefinido a tiempo parcial ordinario. O sea, que te puedo hacer un contrato indefinido de, pues Puede eso. ser de 1 a 5, 10 o más horas, siempre que sea indefinido y menor a 40 horas. O el máximo del convenio. El máximo del convenio. Sí, eso sí. Pues mira, no estaba yo muy segura de eso, pero no se suele, pero vamos, no se suelen hacer contratos indefinidos. En este caso, no es que no sé, bueno, ni de a ti te compensa estar contratado. Obviamente no, la retribución va acorde a las horas de trabajo que haces a la semana. Es decir, que suelen tirar en este caso de los contratos temporales o fijos discontinuos cuando son tan poquitas horas. Pero bueno, mira, ya sabemos un poco la idea, ¿vale? En este caso, una de las ventajas que en principio tenías por ser indefinido es que luego, lógicamente, como no hay una fecha de finalización, o bien te vas tú, o bien se trata de un despido procedente y improcedente, pues bueno, hay una indemnización mayor que en los contratos temporales, que son de 12 días de salario por año trabajado. Pero bueno, a ver, ya hablaremos un poco de lo que es la extinción, ¿vale? La forma, bueno, la jornada como ya lo hemos estado hablando, completa, ¿vale? O parcial. En este caso, con respecto a la forma, como os he dicho, el contrato indefinido ordinario a tiempo completo, en este caso puede ser también de forma verbal, de forma oral, ¿vale? Sí es cierto que hay algunas excepciones, ¿vale? A jornada parcial tiene que ser por escrito sí o sí, porque se tiene que especificar en este caso el número de horas, pero si es un contrato indefinido a jornada completa sí se podría hacer verbal, ¿vale? Y en cualquier caso... ¿Y cómo se entra en sitio? Se comunica igualmente, pero o sea, al final tú lo que sí hay que comunicar es la seguridad social. Pero bueno, se comunica al Servicio Público de Empleo que esta persona ha empezado a trabajar tal día, tal hora, 40 horas. Da igual que no haya contrato de trabajo. No, en ese caso sí. Y tendría las mismas bonificaciones, que la mayoría de las bonificaciones se asocian a los contratos indefinidos, ¿vale? A jornada completa. Las bonificaciones en las cuotas, cuando hablo de bonificaciones, hablo de las bonificaciones en las cuotas que los empresarios pagan a la Seguridad Social por cada trabajador, ¿vale? Que en cualquier caso varían todos los años en función un poco de las reformas laborales que vayan haciendo. ¿En función de qué? Pues en función un poco de las estadísticas que vayan viendo del propio Servicio Público de Empleo. Pues nos hemos encontrado que hay una cantidad de mayores de 45 años desempleados. Bueno, pues este año vamos a bonificarlas. O jóvenes entre los 18 y los 25. Bueno, pues este año vamos a bonificar los contratos indefinidos a jóvenes entre 18 y 25. O sea que todo depende un poco de cómo vaya el mercado laboral, ¿vale? Anual y de las reformas que se vayan haciendo. Vale. Antes de seguir, como son ya las 4, lo vamos a dejar aquí. Voy a ver si puedo corregir esto. Y pues el lunes que viene seguimos con contratos. ¿Lo vas a volver a subir? ¿Tienes que corregir algo? ¿El qué? ¿Qué has dicho que vas a corregir? Voy a incluir unas cosas, corregir Vale. no, sí. Voy a incluir, por ejemplo, eso que has dicho tú y otras cosas que me están viniendo a la cabeza. Vale, en preparaciones para el curso de auxiliar de cabina, ya desde el curso nos decían que no pretendiéramos tener hijos. Ah, mira, ahora están comentando, aunque creo que he dejado de compartir ya directamente, o se me ha ido. De vuelos, Sí. azafatas y todo eso. Yo tuve una amiga que se lo preguntaron. A ver, es que es una pena, pero el